Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Oigan, ¿ya vieron la película de La dictadura perfecta? ¿Sí? ¿No? Se la recomiendo. Se la recomiendo porque es un retrato de la política en gran medida de hoy que estamos viviendo en México. La colusión entre los medios o un medio de comunicación particularmente, pero en general de muchos de los medios de comunicación de nuestro país con el poder político. Y todo esto que estamos viviendo hoy en nuestro país, de alguna manera se refleja en esa película y más. Porque hay cosas que desconocemos, que no sabemos, que nos imaginamos. Pero la película, digamos que brutalmente nos enfrenta a una realidad. Pero yo diría nuevamente a una parte de la realidad. Guerrero es una parte de la realidad de México de hoy. Lo es también Michoacán, lo es de alguna manera Tamaulipas y muchas partes del norte del país. Pero lo que pasa en esos estados, lo que la nota escandalosa que todos los días cuando abrimos los periódicos o escuchamos las noticias y nos avasalla de tal manera que pareciera que todo México es así. Y la verdad es que no. En este país, números más, números menos, somos 120 millones de habitantes, de los cuales muchos salimos a trabajar todas las mañanas, al mediodía regresamos a la casa, transitamos por la ciudad o por las ciudades, no pensemos solo en Mérida, sino en muchísimas partes del país. Por otra parte, somos quienes todos los días salimos al cine, nos reunimos con la familia, con los amigos, transpiramos, respiramos un aire ciertamente de tranquilidad en general. Pero cuando escuchamos las noticias, como que esto empieza a pesarnos. Pareciera como que si la violencia, el crimen organizado, los malos gobiernos son mucho más que nosotros los millones de mexicanos que todos los días salimos a trabajar, a disfrutar y a vivir la vida. Es por ello que los ciudadanos que estamos conscientes de ello, tenemos que imponernos a los gobiernos, tenemos que imponernos de alguna manera, aunque pareciera muy audaz o aventurado, pero a ese crimen organizado que existe y que no debemos permitir que siga invadiendo nuestros hogares a través de los medios de comunicación, a través de las llamadas telefónicas que también yo sé de algunos amigos que nos han llegado amenazándolos con tal o cual situación. A mí inclusive me ha pasado. Hace unos días, hace unas semanas, me hablan por teléfono y una voz de una niña que decía, mamá, mamá, mamá. Y yo le decía, ¿qué? O sea, a ver, es que me tienen secuestrada, me están lastimando. Y yo le dije, espérate, cálmate. Te equivocaste de teléfono. No, pero mamá, no, te equivocaste. Ustedes saben, no, soy soltera y sin hijos. Y ese tipo de llamadas en un momento dado pueden perturbarnos inclusive. He sabido de gente que sabe que tiene solo hijos varones y cuando le hablo a una chica también se confunden porque la angustia, el estrés, lo abrumado de los medios de comunicación nos tienen todos los días de alguna manera sentados en la orilla de la silla. Y no, sin sentarnos cómodamente tampoco, sin ser ajenos e indiferentes a lo que ocurre en nuestro país, pero también tenemos que tener muy clara la visión de que somos muchos ciudadanos, muchos millones de ciudadanos, quienes vivimos rectamente, quienes queremos un México en el que podamos transpirar, respirar la paz que todos nos merecemos. Así que, amigos, hagamos un voto de confianza hacia nosotros mismos, hacia los ciudadanos de bien. Hagamos un voto de confianza y exijamos también, por supuesto, a aquellos que hoy son gobierno para que nos cumplan, para que nos den ese México que tanto nos han ofrecido, un México en el que además estamos, ahora sí, que en un gran bache económico, porque no termina de arrancar, porque la confianza no termina de generarse. Entonces, pongamos orden, exijamos, por supuesto, que las estructuras de gobierno sean cada vez más firmes, pero a su vez cada vez más comprometidas con nosotros los mexicanos que queremos ese México al que amamos profundamente. Muchas gracias y buenas noches.